como Hamburgo es una ciudad portuaria, no podía faltar el mercado del pescado. Y precisamente aquí hemos quedado con Carolina. Muy buenos días. Hola. ¿Qué tal, Carolina? Oye, que hay que quedar contigo como si fueras alemana, ¿eh? Con 3 meses de antelación casi. Por lo menos. Es algo que tienes que hacer siempre con los alemanes, quedar con muchísima antelación. Tienes que apuntarlo en la agenda, quedas en 2 meses y tienes que apuntarlo ahí y no se te ocurra cancelarla. Vamos, es algo sagrado que tienen ellos. Bueno, pues nosotros hemos quedado, aquí estamos. Y Carolina, cuéntanos, ¿de dónde vienes? Pues yo vengo de Zaragoza, de Las Delicias. Ya vine aquí hace 1 año, empecé por 3 meses. Estoy en una empresa de moda y accesorios, la parte internacional. Y como tiene tiendas por todo el mundo, también tiene por supuesto en Zaragoza, y cada vez que tengo que hablar con ellos, pues me hace mucha ilusión. ¿Por qué? ¿Por el acento? Por el acento sobre todo, sí. Welcome, española, schöner Pezin en español. Bueno, nos has hecho quedar aquí en el mercado del pescado y es una locura. La gente intenta vender de cualquier manera. Sí, aquí te venden la moto y más lo que quieras. Aquí te venden como con subastas, pescado, de todo un poquito, embutido, fruta, plantas, de todo. Te lo meten todo en una cesta grande y por 10 o 20 euros quien quiera lo compra. Y se hace mucho la competencia entre unos y otros. Y un poco teatrillo. Un poco teatro, más que teatro. Uno hace más teatro que otro, pero algunos están divertidos. Pues ahora estamos en la parte del rastro, aquí en el Fishmarkt también. Aquí ya te puedes encontrar pues camisetas, gorros. Se acerca un poquito a lo que es el rastro de Zaragoza, sí. ¿Porque hay algo más en Hamburgo que te recuerde a Zaragoza o Aragón o es muy diferente todo? Es bastante diferente. Hay pequeñas cosas como esta que te puedan recordar, pero no mucho más. ¿Tu primera impresión cuando llegaste a Hamburgo cuál fue? Por ejemplo, que anochece muy pronto. Por ejemplo, aquí en invierno a las 4 de la tarde ya es completamente de noche. Pues ahora estamos dentro de la Halle del Fishmarkt, en la lonja, que digamos. Aquí ya tienes un poquito más de, que es un poquillo de conciertos, la gente se viene aquí a desayunar o simplemente después de toda la noche de marcha. Por eso que hay gente que se levanta para venir, pero hay gente que viene sin dormir. Exactamente, y esto ya es abrir el Fishmarkt y irse a dormir a casa. Porque para salir la gente de Alemania, ¿qué carácter tiene? Ya depende, cada uno, pero suelen ser un poquito más cerrados en ese aspecto, algunos de ellos. Porque tu experiencia con los hamburgueses, en el trato, ¿cómo son ellos? Bien, son bastante acogedores. El problema es cuando no entiendes el idioma, es cuando te parecen que son un poquito más fríos, pero luego son bastante agradables. Pues ahora estamos atravesando el túnel del Elba. Tenemos más de 10-15 metros de agua sobre nosotros y es un túnel que tendrá unos más de 100 años aproximadamente. Bueno, está bien hecho, porque como nos caiga el agua helada que tenemos encima, vamos a tener muy mala suerte. De todas formas, casi mejor atravesarlo por abajo que por arriba. Sí, porque por lo menos no nos soplan ningún cierzo. Es una cosa que aquí, aunque tenemos también cierzo, bueno, no se llama cierzo, pero no es un viento tan fuerte como el que podamos tener en Zaragoza. ¿Y los hamburgueses qué dicen? ¿Que hace frío o que no? Que no hace frío, que te falta ropa. No hay mal tiempo, sino poca ropa. Bueno, Carolina, ya hemos cruzado el túnel del río Elba, estamos al otro lado y a mí me surge una duda, porque algo he escuchado. ¿El nombre de hamburguesa tiene que ver algo con esta ciudad, con Hamburgo? Pues sí que tiene que ver, porque es la carne que usaban en Estados Unidos, la carne picada para hacer sus hamburguesas, la procedía de aquí. Y la empezaron a llamar carne de Hamburgo, la carne hamburguesa, y la terminaron llamando hamburguesa. ¿Y por qué tenía que salir desde aquí? Por la importancia que tenía en aquel entonces, lo mismo que tiene ahora el puerto. 13.000 barcos aproximadamente al año pasan por aquí, es un puerto súper importante. Pros. Bueno, Jorge, pues estamos ahora en la Hofbräuhaus, que es la cervecería, una réplica de la que puedes encontrar en Baviera. Esto es un poco réplica de la fiesta de la cerveza, que es importantísima. Exactamente, súper importante, la típica, la que se caracteriza más. Si a un alemán lo lleváramos a Aragón, a fiestas de San Lorenzo, del Pilar o la Vaquilla, ¿cómo se sentiría en ese ambiente? Bien, un poquito distinto. A ver, aquí, por ejemplo, la tradición de tomar tapas y todo también se puede tener, pero lo mismo que allí te vas y tomas una cerveza y una tapa o un refresco, aquí es tomarte una cerveza, una específica clase de cerveza. A ver, en Zaragoza, ¿cómo pides una cerveza? Una cerveza. ¿Y aquí qué tienes que decir? Por favor, tal marca de cerveza, de tanta medio litro o de lo que sea. Si no, parece que no entiendes de nada. Es la tradición que hay aquí. Todo el mundo sabe lo que quiere.
Geht's dir auch im Moment mal wieder nicht so gut? Doch ich glaube, du ¿Qué cosas no puedes encontrar que tienes en Zaragoza? ¿Qué echas de menos? Por ejemplo, el jamón. El jamón. Aquí lo que encuentras tú por jamón para mí es bacon, que está un poco hecho, el sabor es bastante distinto, aunque se vende como jamón. Chorizo es lo mismo, más o menos. ¿Y qué es lo peor de vivir en una ciudad con un clima como este, Carolina? Pues la nieve, como lo estás viendo, y el hielo que está por todas las aceras ahora mismo y hace una semana, y probablemente dentro de una semana también. ¿Muchos resbalones? Muchos resbalones, muchos, te lo digo por experiencia también. ¿Te ha tocado ya bautizo de caída en Hamburgo? Sí, ya 2 o 3 bautizos. Bueno, y con tanta nieve yo me imagino que aquí se esquiará mucho, ¿no? Pues mira tú por dónde, resulta que en Hamburgo no hay sitios para esquiar. ¿Y eso? Pues no sé el porqué, realmente, porque es una ciudad muy plana, eso sí. Y toda la gente se va a esquiar a los Alpes. ¿Y tú sabes esquiar? ¿Esquiabas no en sé. Aragón? No, no esquiaba, no tengo ni idea de cómo se puede esquiar. Por eso te caes tanto. Por eso me caigo tanto, ahí tienes toda la razón. Igual hay que hacer unas prácticas y Unas así prácticas, mejoramos. tengo que comprarme ya unos esquís y ir practicando de aquí ya. Pues como Hamburgo tiene una vida cultural muy intensa, hemos venido aquí a ver The König der Löwen, el Rey León, que es un espectáculo que lleva ya aquí 8 años. De hecho, le hicieron este edificio expresamente para que viniera la gente a verlo. Luego el espectáculo que duró bastante fue Cats, que estuvo 15 años. Quizá este también dure 15 años, 20 o quién sabe. Hay gente que viene expresamente aquí a ver el espectáculo. Hay muchísimos teatros, muchísimos espectáculos, más, por ejemplo, este lo hicieron expresamente, pero en la ciudad te encuentras con muchísimas más zonas, con espectáculos Tarzán, otros más. Pero este es en, yo te digo, 8 años lleva ya. No ha estado nada mal el espectáculo, No está Carolina? nada mal, ha merecido la pena venir a verlo. Y bueno, ahora toca la pregunta obligada. Aunque aquí estás muy bien, ¿volverás algún día a Aragón? Algún día volveré, pero todavía no. Pero ya que vais a ir vosotros, me gustaría que a ver si podéis saludar a toda la gente que conozco allí. Pues no te preocupes, que eso está hecho. Y Carolina, sigue disfrutando de esta ciudad, que te siga cuidando igual de bien, ¿vale? Nos vemos muy gracias. pronto, a lo Venga. mejor en Zaragoza. ¡Hasta luego. pronto! Adiós. Adiós.